Bueno, esta primera sesión va a constar de 6 partes. Aquí podemos ver en el índice que los dos últimos van a ser constantes entre todos los demás. El resto va a ir variando dependiendo la sesión. En este caso, como es la introducción, vamos a ver un poco sobre la historia del lenguaje de C++, así como sus características, la estructura básica de un programa y la sintaxis básica de entrada y salida, el cin y el cout, en ese orden. Comenzando con la historia de C++, vamos a hablar sobre el creador y su creación, el objetivo de este lenguaje, su nombre original, el cambio de nombre o en qué año se comenzó a conocer como C++, y finalmente un detalle que es por qué hay otros dos lenguajes que son similares a este. Bien, podemos comenzar que la historia del lenguaje C++ se remonta desde 1979 y fue creado por Bjarne Stroustrup. Pero este lenguaje realmente no comienza desde esa fecha. Esta, como podemos ver, que su objetivo fue el de mejorar el lenguaje C. Es un lenguaje mucho más antiguo que C++. Fue tomado como base y posteriormente se le dio unas mejoras respectivas, añadiéndole características de la programación orientada a objetos, que en aquella época, como podemos leer, eran muy útiles, sin embargo eran limitadas. Además, en su inicio no fue conocido como C++, era conocido como C con clase, ya que introducía este concepto de las clases a este nuevo lenguaje. El concepto de las clases está muy relacionado o muy emparentado con la programación orientada a objetos. Luego, en el año de 1938, pasa a llamarse C++, utilizando el operador más más del lenguaje C, simbolizando una mejora en el lenguaje. Ese más más podemos verlo más adelante, te lo voy a poder explicar. Pero en un momento, cuando llegamos a la programación tal cual, vemos que más más representa una suma de la misma variable. O sea, ha cambiado y ha mejorado o aumentado del anterior que solía valer. Finalmente, vemos tres lenguajes o tres iconos que representan a distintos lenguajes. En mi caso, yo cuando comencé a estudiar programación, yo veía estos iconos y pensaba, ¿por qué hay tres Cs iguales? Solo ha cambiado el color, un par de símbolos y yo pensaba, quizás solo han cambiado el logo. Por el paso de los años han aumentado o han querido mejorar el logo. Pero no, eso no es tal cual. Cada uno de estos lenguajes está en orden cronológico, comenzando por el lenguaje C, que era la base, el lenguaje C++, que ampliaría y modernizaría el antiguo lenguaje C, y finalmente el C Sharp, que es el más reciente de todos, aunque ya lleva sus años. Este ha sido desarrollado por Microsoft y como podemos ver toma la sintaxis y conceptos de los dos previos, pero está centrado en la facilidad de desarrollo. En el siguiente punto, hablando sobre las cualidades de C++, ¿qué lo hace especial? Podemos destacar cuatro puntos importantes: los usos diversos que le podemos dar, la extensibilidad, la compatibilidad con el lenguaje C y la portabilidad. En el primer caso, en los usos diversos, podemos encontrar que el lenguaje C++ ha sido utilizado para distintas aplicaciones, como podemos ver en el campo del desarrollo de videojuegos. Quizás muchos de acá reconozcan el videojuego Minecraft, pero muchos no sabrán que en la versión de Bedrock ha sido programada prioritariamente con el lenguaje C++, aunque no ha sido el único. Por otro lado, encontramos en aplicaciones para sistemas operativos y software embebido, como podemos ver al famoso Arduino, que es uno que se ha utilizado mucho en mi facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, así también como aplicaciones científicas y de simulación, que este caso también es el famoso MATLAB, y finalmente en software financiero y sistemas empresariales, entre otras aplicaciones. Luego podemos rescatar la extensibilidad, en el que nos dice que el lenguaje C++ permite a los programadores definir sus propios tipos de datos, ya sea con clases y o estructuras, lo que facilita la creación de soluciones a medida para problemas específicos. Luego podemos ver la compatibilidad con el lenguaje C, que nos dice que la mayoría del código del lenguaje C es compatible con C++, aunque hay algunas excepciones.
Esto va a ser muy útil porque con el paso del tiempo mucho del lenguaje que se ha escrito en el lenguaje C va a quedar obsoleto y es una de las cosas más tristes que le puede pasar a un programa que nosotros desarrollemos, que con el paso del tiempo ya quede en desuso. Así que el lenguaje C y el lenguaje C++ pueden adaptarse, haciendo que los antiguos códigos que se escribieron en este lenguaje puedan ser reescritos o salvados a estos tiempos modernos. Y finalmente la portabilidad. C++ es un lenguaje altamente portátil, ya que los programas escritos en este lenguaje se pueden ejecutar en diferentes plataformas, ya sean en computadoras, celulares, tablets, etc. Ahora, para este punto me gustaría que cada uno de ustedes pudiese abrir su embarcadero de C++, porque ahora sí vamos a ir con la programación principal. Bien, para poder escribir un programa en el lenguaje C++, va a ser necesario comenzar con tres partes. La primera son las directivas de preprocesador o las directivas de preprocesamiento. En estas se van a incluir las bibliotecas o las librerías. Como podemos ver en este comando, vamos a utilizar el hashtag include y entre el símbolo de menor que y mayor que vamos a escribir el nombre de nuestra librería o biblioteca. Para cada uno de los algoritmos básicos de C++, vamos a memorizar el IOStream, que es la librería más conocida de todas, ya que esta nos va a aportar herramientas tales como el cout y el cin. Luego, en la declaración del espacio de nombres o namespace, se va a poder declarar una palabrita, en este caso el std. Pero ¿para qué nos sirve esto? Esto es principalmente para evitar el uso repetitivo de esta palabra, ya que al momento de programar en el lenguaje C, vamos a tener que estar escribiendo el std, dos puntos, y seguir programando con cada una de las cosas que nosotros necesitemos. Esto no es muy beneficioso, ya que estaríamos perdiendo tiempo escribiendo algo que se podría evitar. Así que en la declaración del namespace vamos a poder evitar este problema. Y luego viene la función principal. Esta es llamada main, que en español significa principal. En este es la función principal, vaya la redundancia, de cualquier programa, ya que aquí se va a ejecutar todo nuestro código que necesitemos. La estructura básica es int main, abre y cierra paréntesis, abre llaves y en el medio entre estas dos llaves vamos a escribir nuestro código. El código que nosotros escribimos va a estar ejecutado en la función principal. Y al finalizar todo nuestro código vamos a terminar con un return 0 y un punto y coma. De esta forma daríamos finalizado con nuestra función principal. Finalmente, para que cada una de estas cosas funcione, es necesario que todas estén unidas. Sin embargo, no son obligatoriamente necesarias al momento de programar. Esto vamos a poderlo ver en una programación con el lenguaje C++ más avanzado. Pero para nosotros que estamos en un nivel básico, recién comenzando, es mejor tener esta estructura con la directiva de preprocesador, la declaración del espacio de nombre y nuestra función principal. Ahora vamos a poder hacer una pequeña recapitulación del capítulo anterior antes de pasar con este, pero utilizando ya nuestro IDE llamado embarcadero de C++. Aquí podemos ver nuestra ventanita. Para comenzar con el embarcadero de C++, al momento de ejecutarlo se nos va a abrir esta pantalla. Lo que van a hacer es acercarse a la parte superior izquierda, donde dice File, y vamos a comenzar un nuevo proyecto. Podrían abreviarlo con simplemente escribiendo o presionando Control N, y tendríamos aquí nuestro eh, código. Vamos a comenzar con nuestras directivas de preprocesamiento. Como ya les mencioné, vamos a escribir nuestro include y luego va a ir nuestra librería IOStream. Ahí les voy a dejar anotado el nombre de cada parte. Luego va a ir nuestra declaración del namespace. Y finalmente nuestra función principal, que es el int main, espacios, abre llave.
y finalmente con un return 0. En esta parte iría nuestro código. Aquí vamos a estar escribiendo todo lo que necesitemos. Y acá, una vez compilado nuestro programa, vamos a poder ejecutar todo lo que ya hemos hecho. Acá está el botón de compilar. También lo pueden utilizar presionando el botón de F9. Podemos crear un nuevo archivo. En este caso se lo guardará en documentos. Y ya está. Va a demorar un poco. Realmente no es mucho porque el lenguaje C++ es uno de los más rápidos al momento de compilar. Una vez que tengan su archivo ya compilado, podrían ejecutarlo con la tecla F10. Y ya está. Eso debería salirle si está todo correcto. Le va a mencionar cuánto tiempo demoró y retornó un cierto valor. Este valor puede indicar si hay una cierta cantidad de errores, pero eso es para una programación más avanzada. Por ahora podemos dejarlo en un return 0. Ahora, ¿por qué previamente en esa ventana que salió no apareció nada? Es sencillo porque aún no hemos programado algo realmente. Esta es la estructura básica o el esqueleto de todo lo que vamos a hacer a continuación. En nuestra sintaxis básica de entrada y salida, o también ya entrando más a profundidad con el CIN y el COUT, vamos a hablar sobre el COUT o la salida de datos, el endline, el salto de línea y la tabulación. Luego vamos a ir con la entrada de datos o el CIN y finalmente vamos a aprender a combinar el COUT y el CIN. Aquí podemos apreciar que en la sintaxis básica el cout sería la salida de datos. Cout, si no me equivoco, también es la abreviatura de Console Output. Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto se utiliza para mostrar la información en la consola. Y esta sería su estructura. Un cout, este operador nuevo, que vamos a llamarlo operador de inserción. Y vamos a escribir un mensaje en este caso entre comillas, y con un punto y coma. A ver, vamos a probar esto en nuestro dev C++. Aquí vamos a poner un cout, el símbolo de inserción, el operador de inserción, y nuestro hello world, y punto y coma. Así quedaría. Esto hará que en la consola aparezca el mensaje hello world, que es un ejercicio muy sencillo que mucha o gran mayoría de los programadores hace al momento de comenzar con un nuevo lenguaje. Vamos a compilarlo, bien, no se muestran errores ni advertencias, y luego vamos a ejecutarlo. Y en nuestra consola nos debería aparecer nuestro mensaje, Hello World. Y de esta forma ya habrían comenzado con la programación, con este mundo. Pero en el lenguaje C++ esto no es lo único que pueden hacer. También van a poder aprender a combinarlo con otras cosas. Como pueden apreciar, al momento de utilizar un cout, no solo puede terminar en un punto y coma con un solo operador de inserción, podemos utilizar varios, como en este siguiente ejemplo. Aquí podemos escribir cout, nuestro símbolo nuestro operador de inserción, entre comillas, mi nombre es dos puntos, y en lugar de un punto y coma vamos a escribir otro operador de inserción. Abrimos otra vez comillas y escriben sus nombres, en este caso Ángel. Luego vamos a escribir, para terminar esta línea, un punto y coma. Luego van a compilarlo y lo van a ejecutar. Una vez ejecutado, como pueden ver en la imagen de abajo, les va a aparecer el siguiente mensaje. Mi nombre es y el nombre que ustedes hayan puesto. Claro, esto puede variar dependiendo de las intenciones del programador. Pueden escribir otros mensajes, saludos, quizás pueden dibujar con caracteres especiales, etcétera. Ahora, vamos a encontrar tres herramientas que pueden ayudarnos bastante al momento de utilizar un cout, y es el endline, el salto de línea y la tabulación. El endline y el salto de línea funcionan de la misma manera, sin embargo, estos tienen diferencias considerables.
En el primer caso, para utilizar nuestro endline, lo que vamos a hacer es, luego de escribir nuestro texto y luego de haber cerrado las comillas, vamos a escribir otro operador de inserción. Y en lugar de escribir otra cadena, o bueno, otro mensaje, vamos a poner un endline y un punto y coma. Y acá vamos a poner un cout y continuamos con, entre comillas, el nombre. Lo que va a hacer es que al momento de ejecutar en la consola se va a mostrar la primera frase, mi nombre es dos puntos. Y gracias al endline va a saltar a la siguiente línea. Aquí podríamos apreciarlo. Mi nombre es, aquí estaría el endline y pasa a la siguiente línea. En este caso, dando el siguiente mensaje, Ángel. Ahora, vamos con nuestro salto de línea. En este caso, el salto de línea no es necesario que vaya afuera de nuestro texto. Este puede ir adentro, como podemos apreciar en este ejemplo. Aquí va mi nombre es, dos puntos y nuestro salto de línea. No se tienen que preocupar porque no lo reconozca, porque una vez que vea la barrita invertida y la N, el programa ya sabe lo que tiene que hacer. Va a realizar un salto de línea. Al momento de compilarlo y ejecutarlo, nos va a dar el siguiente resultado. Mi nombre es Ángel. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el endline y el salto de línea por medio de texto? Es sencillo, que el endline va a limpiar el buffer de salida y el salto de línea no lo va a hacer. Esto es parte de los conceptos más avanzados que vamos a utilizar en una programación de C++ más avanzada. Por ahora, como nos vamos a limitar a una programación más básica, no es necesario preocuparnos. Pero una vez que adentren más en este territorio, es importante que tomen en cuenta esto y puedan utilizar el endline o el salto de línea en el momento que sea necesario. Y finalmente, una tabulación o la barrita invertida y la T. Esta representaría un carácter de tabulación horizontal o un tab. Probablemente ya lo hayan utilizado al momento de escribir un texto, que al presionar el botón tab ha realizado como una especie de salto o ha presionado varias veces espacio. Esto es meramente estético que nos podría ayudar en este ejemplo, en este ejemplo. Tendríamos nuestro cout, nuestro operador de inserción, nuestro mensaje, y en lugar de una barrita invertida y la n, vamos a escribir una t. Lo que va a hacer es realizar un salto y una tabulación. Como podemos ver, el espacio aquí es mucho mayor al espacio entre los otros que hemos utilizado. Ahora, eso fue la sintaxis básica de la salida, o lo que nosotros vamos a poder apreciar. Ahora, en el caso de la entrada, van a ser los datos que nosotros, como usuarios, vamos a darle al programa para que éste pueda realizar ciertas operaciones para que luego nos den un resultado. Como podemos ver en la descripción, vemos que el sein o la entrada de datos se utiliza para recibir los datos desde el teclado. En este caso, vamos a utilizar un cout, el operador de inserción. Escribimos una frase, en este caso describe tu edad, dos puntos, espacio, cerramos las llaves y luego vamos a utilizar nuestro sein. En este caso ya no vamos a utilizar un operador de inserción, sino vamos a utilizar un operador de extracción. Lo que va a permitir es que luego de ejecutar la siguiente frase, nos va a pedir un dato, en este caso la edad. Si bien es cierto, quizás ahora no entiendan qué significa esto de int, edad, esto es principalmente el uso de variables. Es un tema que se va a tocar para la siguiente sesión. Voy a recalcarlo muy bien. Por ahora vamos a tener que utilizar de esta forma. El int, que significa un entero, y el nombre de la variable, punto y coma. No podemos utilizar un cin sin una variable, para que ésta pueda registrar un dato. Así que una vez escribimos la edad, puede ser un 18, puede ser un 20, quizás un 16. Este va a quedar registrado en esta variable. O sea, cada vez que utilicemos la variable edad, va a darnos este resultado. Y luego vamos a poder combinar el cout y el sein.
Quizás con un ejemplo similar. En este caso vamos a utilizar un int, luego vamos a llamar número, un punto y coma, y vamos con un cout, símbolo de inserción, y vamos a escribir la frase escribe un número. Luego vamos a irnos con un cin, un operador de extracción, y vamos a escribir el nombre de nuestra variable. En este caso es número. Luego, para mostrar en pantalla el valor que ha registrado, vamos a utilizar un cout, un operador de inserción, una frase, en este caso el número escogido es dos puntos, y luego vamos a utilizar otro operador de inserción y vamos a escribir el nombre de nuestra variable, en este caso número. Aquí vamos a poder apreciar, escribe un número, nosotros escribimos 10 y en la pantalla se va a mostrar el número escogido es dos puntos y el valor que se ha registrado, en este caso 10. Una vez aprendido esto, vamos a poder apreciar que de esta forma quedaría nuestro primer programa, utilizando las directivas de preprocesamiento, la declaración del namespace, nuestra función principal y adentro de nuestra función principal todo nuestro código. Ahora vamos a poder hacer esto en vivo con el depc++. Como ya lo hemos visto, vamos a necesitar una variable. En este caso vamos a poner un int y vamos a poner un número, punto y coma. Vamos a mandar un mensaje con un cout, un operador de inserción, y vamos a escribir, escriba un número, dos puntos, espacio, podemos poner un punto y coma, o podemos poner un line, podemos escribirlo aquí mismo. En este caso yo prefiero dejarlo con un endline para pasar a la siguiente línea. Ahora vamos a escribir un cin, un operador de extracción, y el nombre de nuestra variable, en este caso número. Luego vamos a mostrarlo en pantalla. Escribimos un cout, un operador de inserción, y escribimos el número que usted ha escrito es dos puntos, espacio, otro operador de inserción, y escribimos el nombre de nuestra variable, número. Vamos a compilarlo, vemos que no hay problemas, y lo ejecutamos. Escriba un número. Podemos escribir, no sé, 60, y nos va a mostrar en pantalla el número que usted ha escrito es 60. No solo puede limitarse a números positivos, quizás a números negativos, quizás menos 56, e igual lo va a recepcionar. Sin embargo, una duda que les voy a dejar para la siguiente clase es, ¿qué pasa si yo pongo un, un número decimal? ¿Qué tal un 5.1? Pero ¿por qué lo ha registrado como 5 si yo he puesto 5,1? Esa va a ser una duda que les voy a responder en la siguiente clase. Pero va a estar muy relacionada con el tipo de dato que nosotros utilicemos. Ejercicios. Aquí les he dejado tres ejercicios. El primero va a ser el cumpleaños de Juan. Luego vamos a mostrar dos números y vamos a escribir el alfabeto latino. En el primer problema, es el cumpleaños de tu amigo Juan. Quizás podría llamarse Diego, Pedro, Rodrigo, ya sea el nombre que sea. Así que nosotros, como buenos programadores en el lenguaje C, vamos a escribirle un programa que le muestre el siguiente mensaje. Feliz cumpleaños y el nombre de nuestro amigo. Entonces, vamos a declarar este apartado. Vamos a escribir el nombre de nuestra librería, el iStream. Vamos a declarar nuestro namespace y escribimos nuestra función principal. Luego de ello, vamos a escribir el cout, símbolo de inserción, y escribimos el mensaje. Feliz cumpleaños, Juan. Retorno 0 y listo. Compilamos nuestro problema, luego lo ejecutamos y nos va a aparecer el siguiente mensaje. Feliz cumpleaños. Pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué no hay una ñ si mi mensaje dice cumpleaños? ¿Por qué me aparece un símbolo de más menos?
Esto es debido a que no todos los caracteres van a poder ser apreciados en la consola. Aquí, por ejemplo, no se ha podido registrar el carácter ñ. Esto se puede solucionar implementando otras técnicas variadas para que se puedan apreciar esto. Por ahora podríamos obviarlos, sin embargo, es importante tener en cuenta esto en casos en los que sí o sí van a ser necesarios utilizar caracteres que no están por defecto en este lenguaje. Quizás al momento de utilizar la palabra o el apellido ñawis, ahí no podemos obviar esa letra. Sí o sí tiene que ir. Muy bien, es para que tengan en cuenta que no todos los caracteres pueden apreciarse sin una modificación previa. Luego, vamos a ver este siguiente problema que nos va a pedir un programa en el que nos va a pedir escribir dos números enteros y que luego se muestren en pantalla. ¿Ok? Escribimos nuestra sintaxis básica. Vamos a escribir int número 1, coma número 2. De esta forma vamos a poder escribir dos variables sin la necesidad de otra vez escribir un int. Pero vamos a poder apreciar esto de una mejor forma en la siguiente clase. Entonces, escribimos nuestro cout, el símbolo de inserción, escribe el primer número, es lo primero que le va a aparecer en la consola al usuario. Luego vamos a poner un sein, un operador de extracción, y escribimos el nombre de nuestra primera variable, en este caso num1. Posteriormente vamos a escribir un cout, otro símbolo de inserción, y escribimos el segundo número, o le mostramos al usuario el siguiente mensaje, para que escriba un segundo número. Repetimos el mismo proceso que en el caso anterior, un sein, un operador de extracción y num2. Ahora, para mostrarlo a continuación, ya sabemos cómo es el proceso, un cout, nuestro mensajito, y en este caso vamos a escribir un cout, un símbolo de inserción, num1, otro símbolo de inserción, escribimos un mensaje de i para separar estos números y finalmente terminamos con el num2. Algo que me faltó mencionarles al momento de hablar sobre los saltos de línea es que si no utilizamos un salto de línea, el programa va a interpretar y va a seguir funcionando. Sin embargo, todos estos mensajes los estaría escribiendo en una sola línea, cosa que si se llegan a acumular un montón de mensajes, vamos a terminar teniendo problemas al momento de visualizar todo esto. Así que lo recomendable es que una vez que llegue a cierto límite, quizás 30 palabras o 40 palabras, es importante utilizar un salto de línea para que la siguiente frase pueda ser leída correctamente. Bien, una vez compilamos y ejecutamos el programa, nos va a salir lo siguiente. Escribe el primer número, en este caso yo decidí escribir el número 10, luego escribimos el segundo número, que en este caso es 20, y finalmente nos va a mostrar que los números guardados son el número 10 y el número 20, en el orden en el que yo he escrito. Perfectamente podría ponerlos al revés, que primero se muestre el número 2 y luego el número 1, pero para que se entienda he decidido ponerle en orden. Y finalmente, el tercer problema. Crea un programa que muestre en pantalla todas las letras en mayúscula del alfabeto latino. En este caso vamos a omitir la letra ñ y que cada 6 letras haya un salto de línea. Bien, este problema podríamos hacerlo con un endline, pero también podríamos hacerlo con un salto de línea aquí perfectamente. Eso ya es cuestión de gustos. Entonces, utilizamos nuestra directiva de preprocesamiento, la declaración del namespace y nuestra función principal. Adentro de nuestra función principal vamos a escribir el cout, símbolo de inserción, y adentro vamos a escribir cada una de estas letras del abecedario del alfabeto latino, en mayúsculas, claro. Y vamos a contar que cada 6 letras vamos a poner nuestro salto de línea. En este caso A, B, C, D, E, F, salto de línea. Seguimos con las siguientes 6 letras, otro salto de línea. Seguimos con las siguientes 6 letras, otro salto de línea.
Terminamos con estas últimas 6, otro salto, y solo quedarían estas dos, ¿ok? Una vez compilamos nuestro programa y lo ejecutamos, nos va a dar el siguiente resultado. Vemos que cada 6 letras ha realizado un salto de línea y ha pasado a la siguiente. Yo les recomendaría que cada uno de estos problemas que nosotros realicemos los hagan por su cuenta. De esta forma van a poder practicar y van a ganar experiencia, viendo casos que quizás no puedan comprender fácilmente, para que posteriormente puedan preguntarme a mí y yo les pueda responder. Ahí me preguntan, perdón por la demora, sobre qué es el buffer. De una manera sencilla, el buffer en el lenguaje C++ es básicamente una memoria intermedia, donde se almacenan temporalmente los datos antes de ser procesados y enviados a la consola. Vamos a ir con los problemas propuestos. Y aquí podemos ver 3 problemas. El primero va a ser crear un programa que muestre un cuadrado solo utilizando el cout, la tabulación y el salto de línea. Luego, podemos programar un algoritmo que te pide ingresar 6 números enteros y luego que se muestren todos los números sucesivamente, aclarando que vamos a escribirlos en el nombre que han llegado. Y finalmente, vamos a escribir el siguiente mensaje y mostrarlo en la pantalla. Me llamo, vas a escribir tu nombre, van a escribir su edad, luego años y finalmente estudio tal carrera. En el caso que alguno aún no llegue a estudiar una carrera o esté en proceso, les recomendaría que escriban la carrera a la cual aspiran o a la profesión la cual ustedes quisieran tener algún día. Bien, vamos a resolver estos problemas junto con ustedes. Vamos a abrir nuestro Dev C++ y en el primero se nos pedía dibujar. ¿Cómo podemos dibujar? Sencillamente, vamos a escribir un cout y aquí mismo vamos a escribir todo lo que necesitemos. Por ejemplo, aquí pueden ver una serie de caracteres, en este caso van a ser asteriscos, que al momento de compilarlo y ejecutarlo, podríamos verlo como una especie de línea, que es la primera línea que nosotros hemos visto. Aquí podríamos escribir más para formar un cuadrado, otro endline, podemos copiar y pegar el mismo código, no hay problema. Y aquí tendremos nuestra base de nuestro cuadrado. Cada vez más va asemejando la forma de un cuadrado. Sin embargo, aquí nos falta unos asteriscos para cerrarlo. Pero aquí no podemos escribir otra vez, porque si lo intentamos, solo se va a registrar en la siguiente línea. Podemos ver este ejemplo, compilamos, ejecutamos y nos da este resultado. Nos ha llenado. Para este caso, lo que vamos a hacer es escribir con las tabulaciones, que puede ser con el símbolo de Alt 92 o la barrita invertida. Presionamos Tab y podemos repetir este proceso varias veces. Escribimos otro asterisco. De esta manera podríamos ir probando, calculando cuántos de estos son necesarios. Por ejemplo, aquí ya me pasé. Entonces vamos a reducir uno. Compilamos, ejecutamos y vemos que ya está cada vez más cerca. Lo vamos a borrar una vez más, compilamos, ejecutamos y vemos que me he pasado de nuevo. Entonces, como no va a poder llegar a un punto intermedio, lo que voy a hacer es utilizar solo 2 tabulaciones y ajustar mis mensajes de arriba. Más o menos me faltaban unos 3 asteriscos para formar un cuadrado. Ahí vemos que calza exacto. Entonces, este mensaje lo vamos a poder copiar en cada uno de los que hemos utilizado y aquí también, para que den las medidas. Ahora vamos a poder compilar, vamos a ejecutar y finalmente podemos apreciar que ya tenemos un cuadrado. Quizás podrían intentarlo, quizás podrían pensar cómo yo puedo hacer un triángulo, quizás o un círculo.
solo con asteriscos, los cout, los saltos de línea, el endline, las tabulaciones, etc. Ustedes pueden intentarlo. Bien, el siguiente problema es programa un algoritmo que te pide ingresar 6 números enteros y que luego muestre todos los números sucesivamente, en el orden que llegaron. Sencillo. Vamos a escribir nuestro int. Vamos a escribir num1, num2, num3, num4, num5 y num6. Aquí están los 6 números. Vamos a escribir nuestro mensaje, nuestro cout, y vamos a escribir escriba el primer número. Dos puntos, espacio, punto y coma, y abajo nuestro sein y la primera variable. En este caso num1. Podemos utilizar otra vez el mismo código, pero cambiando ciertos datos. En vez de acá el primero, vamos a poner el segundo. Acá vamos a poner el tercer número, el cuarto número, el quinto número y el sexto número. Y aquí vamos a estar cambiando el numerito. Bien, de una manera sencilla ya tenemos nuestros números y vamos a mostrar en la consola los números que hemos escrito. Vamos a escribir los números registrados son dos puntos, espacio, y aquí vamos a escribir nuestros números. Símbolo de inserción, num1, repetimos otra vez símbolo de inserción. Aquí podríamos poner un mensaje para que no sea tan feo, o podemos poner un salto de línea, digo, una tabulación, y repetir el proceso. Aquí. Aquí tenemos la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Aquí solo iría variando el número. Y 6. Aquí hay que corregir, no puede terminar sin un punto y coma. Siempre al final tiene que ir un punto y coma para que el programa pueda procesarlo correctamente. Vamos a compilarlo. Vemos que nos ha registrado problemas y vamos a ejecutarlo. Crea el primer número. Sencillo, 1. Luego un 2, 3, un 4, 5 y un 6. Y ahí podemos apreciar los datos que nos han soltado en el orden que nosotros hemos escrito. Quizá podemos probar con otros números, quizás un 5, un 3, un -7, un 9, un 14 y un -48. Y como podemos ver, están en el orden que nosotros los hemos escrito. Bien. Y finalmente, el último, si no me equivoco, era solo un mensaje. Aquí podemos escribir un cout como despedida. Aquí es, mi nombre es, en este caso, Ángel León. Tengo 18 años y estudio ingeniería de software. Punto y coma. Ok. Se compiló el mensaje, se compiló el código, lo ejecutamos y nos sale el siguiente mensaje. Mi nombre es Ángel León, tengo 18 años. Recuerden lo que pasa cuando no corregimos esto. Y estudio ingeniería de software. Ahora sí, una vez que ya hemos terminado con esto, espero que ustedes puedan practicar por su cuenta estos problemas, repásenlos. Y realmente ha sido un gusto tenerlos esta primera clase. No esperaba que duraría tanto, pero no va a ser la última, esto sí. La siguiente clase vamos a hablar sobre los tipos de datos y las variables, cosa que ya hemos tocado ligeramente el día de hoy. Pero la siguiente clase, que va a ser el jueves,
vamos a hablar más a profundidad sobre este tema. Así que sigan practicando estos días, porque la próxima clase vamos a especificar sobre esto. Y ahí me he tomado el tiempo de escribir una pequeña frase, que esto solo es el comienzo, sigue así. En fin, muchísimas gracias y recuerden, próxima clase, jueves a la misma hora. De verdad, bravo Ángel, te has lucido en esta primera clase. Yo creo que podemos llegar a un consenso en el que sí, nuestro compañero ha hecho un muy buen trabajo, así que quiero felicitarte por eso, Ángel. De verdad es un proyecto que se tenía planeado para mucho antes, pero que finalmente sale, así que chicos, aprovechenlo bastante y por el grupo pregúntenle todas sus dudas a Ángel o si quieren aquí en la misma clase y él va a estar respondiendo, así que con toda la confianza del mundo aprovechen el curso, que luego se va a venir uno más profundo. Que nada, de verdad un gustazo Ángel que lo hayas dictado, me ha encantado a mí también. Y chicos, sigan así, practiquen, no pierdan el ritmo. Y bueno, Entonces, antes de que se vayan, creo que voy a responder la pregunta de Salomón Villegas sobre, profesor, ¿podría dar una explicación breve sobre qué es compilar y por qué es necesario hacerlo antes de ejecutarlo? Bien, compilar sería que nuestro programa va a estar leyendo línea por línea sobre todo lo que hemos escrito. Es importante el compilar, ya que si no lo compilamos no vamos a saber si nuestro programa va a funcionar correctamente. Creo que les puedo hacer una demostración pequeña sobre qué pasaría si nuestro código está mal, que es algo que no se ha podido ver perfectamente en esta clase. Quizás, no sé, aquí voy a borrar esto y voy a escribir, no sé, un cout y un hello world. Listo, punto y coma. A ver, compila. ¿Ven? Como pueden apreciar, se ha marcado en rojo y nos ha dicho que hay un error. Esta serie van a ver una serie de errores que si no compilamos no nos vamos a dar cuenta. Uno más reciente que he notado, que es que a veces podemos confundir el punto y coma con solo una coma. Y una vez que tenemos un montón de líneas de código, al momento de ejecutarlo, no nos vamos a dar cuenta de este detalle. Así que cuando lo compilamos, si nos damos cuenta que hay un error, es necesario cambiarlo. Aquí radica la importancia de compilar. Y eso sí, cuando ustedes realizan un cambio en su código, es necesario que también lo compilen, porque si no lo compilan, al momento de ejecutarlo, va a estar siguiendo las, bueno, va a estar siguiendo el código que se utilizó antes de compilar. Por ejemplo, aquí tengo mensaje 1, compilo y lo ejecuto. Mensaje 1, ¿ok? Esta vez voy a cambiarlo y no lo voy a compilar, lo voy a ejecutar. Y nos sigue saliendo el mismo mensaje. Ahí, como podemos ver, radica la importancia del compilar, que es para prevenir errores y para actualizar el código que estemos utilizando. Espero que haya sido útil para responder tu pregunta, Salomón. Sí, listo. No tengan miedo en preguntar, yo les voy a estar ayudando sobre estas dudas. Así que como ya les dije, prueben, testeen y si descubren algo nuevo podrían compartirlo en clase, quién sabe. Yo también puedo aprender de ustedes. Así que muchísimas gracias.